Cristo resucitó de los muertos. No importaron los religiosos, no pudieron hacerle daño. No lo pudieron detener los fariseos, mi hermano. No lo pudieron detener la turba. No lo pudieron detener los insultos. No lo pudo detener la corona de espina. No lo pudo detener los azotes. No lo pudo detener la cruz. No lo pudo detener la muerte. No lo pudo detener la tumba. Él se levantó de la tumba en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que tú y yo tengamos vida en su nombre, Señor. Para que Él habite en nosotros, para que nosotros seamos más que vencedores, amén. Para que nosotros seamos conquistadores en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nosotros tenemos ese ADN de Cristo. Cristo mora en ti, Cristo se levantó, Cristo está en los cielos, pero está morando en tu espíritu, en tu vida, en tu corazón. Tú tienes ese ADN de gloria, de gracia y de poder, amén. Gloria sea su nombre. Padre Santo, en esta palabra, Señor, yo voy a hablar acerca de algo que Dios puso en mi corazón, mi hermano. Así que abróchate los cinturones. Dios me habló de una manera muy clara y una manera muy específica. Gloria a Dios. Y el tema de mi mensaje es: atrévete. Atrévete a conquistar. Amén. Gloria a Dios. Dios, desde tiempos antiguos, a través de los profetas, Él habló y prometió a Abraham, a Isaac y Jacob la tierra prometida. Ahora, las promesas de Dios son inquebrantables, mi hermano. Los propósitos de Dios no se pueden modificar. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir sí o sí. No hay otra forma. Entonces Dios había hablado de manera tan clara desde los tiempos antiguos a los profetas que Abraham, Isaac y Jacob iban a heredar esa tierra prometida. Tú conoces un poco de la historia. Y cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y él manda a los espías, a 12 espías, tú te acordarás, eran 12, no eran israelitas normales, estamos hablando de 12 príncipes, para que inspeccionaran la tierra que Dios ya les había dado. Amén. Y estos príncipes, y tú recordarás en alguna de las predicaciones pasadas de nuestro pastor, estos príncipes van, inspeccionan la tierra, la revisan y ven que pues en esta tierra había gigantes. Había hombres muy altos en estatura, la descendencia Anak era una descendencia de gigantes. Y ellos regresan y pasa algo que nadie esperaba. Regresan con un mal testimonio. Regresan diciendo: estos hombres y esta tierra es prácticamente imposible de conquistar. Porque estos hombres son muy, muy grandes, son gigantes, nos comerán como langostas. Y entonces el pueblo, al escucharlos, tú te acuerdas de la explicación de nuestro pastor, al escucharlos, el pueblo ¿qué? Desfalleció. El pueblo empezó a dudar. El pueblo así: caray, ¿a dónde nos vamos a meter? Esta tierra realmente es peligrosa. Entonces el pueblo empezó a murmurar, el pueblo empezó a desfallecer y de repente el pueblo dijo: no, regresémonos a Egipto. Imagínate, una promesa que Dios había dado, ahora el pueblo estaba decidiendo no hacerlo. Pensaba que era mejor regresar a Egipto. Tanto fue el temor que se impartió en base a la murmuración, que el pueblo se dividió y decidió regresar. Pero había dos hombres, Caleb y Josué, que eran parte de los 12 hombres que se habían mandado, que eran príncipes, que habían dicho: un momento, alto, nosotros podemos conquistar esta tierra. El amparo se ha ido de este pueblo, nosotros entraremos y los destruiremos. Pero el pueblo ya estaba dividido. Amén. Esto fue tremendo. Y dicen que Dios no se enojó ni se molestó. Entró en furor Dios, porque Él había desatado y Él había enviado una palabra muy clara y muy específica al pueblo. Y de aquí desprendemos una enseñanza, mi hermano. De las cosas más terribles que le pueden pasar a una iglesia es la murmuración y la crítica. La murmuración y la crítica, mi hermano, destruye iglesias, destruye personas
y destruye ministerios y destruye naciones, como en el caso de Israel. Entonces, detente, mi hermano, detengámonos, y me incluyo en primer lugar y en primera persona, de murmurar contra tu hermano, de señalar a tu hermano, de criticar a tu hermano, de hablar mal contra tu hermano. Detente. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Bendice a tu hermano, ministra a tu hermano, exhorta a tu hermano cuando tú crees que sea prudente hacerlo. Habla bien de tu hermano, impulsa a tu hermano, ayuda en los sueños de tu hermano, y Dios te va a bendecir, mi hermano. Ora por tu hermano. Es decir, en vez de estar viendo, mira que el hermano, ora por él, clama por él. Dios está haciendo la obra. Todos somos un poquito de cabezones. Yo soy el primero cabezón aquí. O alguien aquí no es cabezón, para que tire la primera piedra que no es cabezón. Todos somos cabezones, mi hermano. Todos necesitamos de la ayuda, de la bendición, y sobre todo que Dios nos haga una palabra muy poderosa. Entonces el pueblo se divide y Dios se molesta y le dice, bueno, pues entonces no van a entrar a la tierra prometida, y de 20 años para arriba todos van a estar muertos en el desierto. Y en vez de poder haber entrado en 40 días, entraron en 40 años. Ahora, ¿se canceló el propósito de Dios? ¿Se pospuso el propósito de Dios? Dios, su propósito es perfecto y sus planes son perfectos, mi hermano. Gloria a Dios. Entonces pasó todo este tiempo y Moisés era considerado como un líder tremendo en el pueblo de Dios, probablemente uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. El pueblo honraba a Moisés, el pueblo quería a Moisés, y Moisés estaba también de alguna manera destinado a cruzar al pueblo. Pero Moisés desobedeció un día, y en vez de hablarle a la piedra, la golpeó, y Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, mi hermano. Yo me pongo a pensar y me pongo a meditar el poder de la obediencia y la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos hay consecuencias, y hay veces consecuencias, mi hermano, no son inmediatas. Esto es importante saberlo. Estas consecuencias pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Y Moisés, este hombre poderoso, este hombre que era honrado por el pueblo, que era un profeta, no pudo pasar a la tierra prometida. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Moisés solamente la pudo ver de lejos, nada más. Y Moisés murió. Y el cuerpo de Moisés, por cierto, nunca se encontró. Yo he leído que algunos teólogos dicen que era mejor que no se hubiera encontrado, porque si se hubiera encontrado, el pueblo tal vez hubiera caído en idolatría. Entonces por eso no se encontró. Pero Dios tiene un plan, y levantó a otro hombre. ¿Te acuerdas de los 2 espías que comentaba? Había dos hombres que trajeron un buen testimonio, hombres de fe que le creyeron al Señor, y uno de ellos fue Josué. Vamos a leer qué pasó un poquito. Vamos a Josué 1 del 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Repite conmigo, levántate y pasa este Jordán. Todo este pueblo de la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes
de ella ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le vuelve a decir: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Cuántas veces le dice que se esfuerce? Y seas valiente. Amén. Hay una palabra, mi hermano, una sola palabra que tocó mi corazón, que habló directamente a mi corazón, y esa palabra fue: levántate. Dios le habla a Josué y le dice: levántate y pasa ese Jordán. Una palabra directa, una palabra clara, y ese levántate implica muchas cosas que acabo de contextualizar. Moisés ya ha muerto, ahora te toca a ti. Ahora te toca pasar ese Jordán. Moisés sí fue uno de los más grandes profetas. Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo con milagros, prodigios, señales, portentos, maravillas. Dirigió al pueblo, derrotó reyes. Pero ahora te toca a ti. Y a ti te digo: levántate. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: levántate? Amén. Así le dijo de una manera muy clara a Josué. Es como decirle: ahora te he pasado la estafeta. Moisés ya no está, pero ahora estás tú. Ahora puedes tomar todo lo que Moisés te enseñó. Puedes tomar todo lo que Moisés te ministró. Tú tienes el mismo espíritu de Moisés, como nosotros tenemos el espíritu de Cristo. Moisés había impartido de su espíritu a Josué y a Caleb. Ese mismo espíritu que Moisés tenía, pero que ahora ya no estaba, lo poseía Josué de alguna manera. Ese espíritu yo lo he depositado a ti, y es un espíritu de conquistador. Amén. Es un espíritu para conquistar. Eso es importante, la conquista. Y yo lo he depositado a ti para que conquistes la tierra prometida, porque esa promesa no se canceló, le dijo Dios. Esa promesa sigue vigente y yo la voy a hacer, yo la voy a ejecutar. Ahora, hermano, déjame decirte algo. Esta palabra es un poco, hasta cierto punto, dura y difícil. Así que póngase el casco. Ya me lo puse. Amén. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Yo me pongo en primer lugar y nos ha dicho que nos levantemos. ¿Cuántas veces te lo ha dicho? ¿Cuántas veces te lo ha dicho a través de su palabra, a través de su predicación, a través de la administración del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces te ha dicho: levántate, ya no estés en ese lugar, levántate, sal de tu estado de comodidad, sal de tu estado de pasividad, sal de tu estado de confort? Y de repente parece, mi hermano, que lo oímos, pero no lo oímos. Y somos bien buenos para poner pretextos, ¿no? Somos excelentes, decimos: sí, Señor, sí me voy a levantar, pero espérame tantito, ¿no? Ahorita no puedo levantarme, ahorita tengo que hacer ciertas cosas, espérame a que termine la escuela, espérate a que termine mi casa. Es que de repente ahorita tengo mucho trabajo, salgo muy tarde de trabajar, es que fíjate que ahorita tengo esta situación económica, tengo esta situación médica, y nos llenamos de pretextos, mis hermanos. Pero Dios es muy claro. Dios le dijo a José: levántate, nada más, y pasa ese Jordán. Y esos son de repente el vocabulario que muchas veces tenemos para postergar. Ahora, una palabra nueva: procrastinar los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. Dios no le dijo a Josué: levántate si tienes tiempo, levántate si no tienes algo mejor que hacer, porque a veces tenemos tantas cosas que hacer que decimos: no, Señor, espérame hasta que termine esto. Levántate hasta que tengas algo mejor que hacer. No, le dijo: levántate. No dijo: levántate en la primavera, en el verano, en el otoño, dentro de un día, una semana, un mes, un año. Le dijo: levántate. ¿En qué momento? ¿Levántate cuándo? Ya.
levántate ahora. Es un mandato de manera inmediata de parte de Dios. Y yo me pregunto, mi hermano, y yo me pregunto, en mi vida sobre todo, ¿cuántas bendiciones he perdido y se han perdido por postergar los planes de Dios? ¿Cuántas bendiciones han pasado? Los pretextos, alguna vez escuché, es duro pero es cierto, los pretextos son la voz de la mediocridad. Esos son los pretextos. Y nosotros no debemos caminar en pretexto, porque estamos en un día glorioso, portentoso. El Espíritu de Cristo está en nosotros y nosotros no somos mediocres, ¿estamos de acuerdo? Somos una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia ministrada, una iglesia con palabra, una iglesia con revelación, una iglesia con un corazón conforme el corazón de Dios. ¿Dices amén? Eso es lo que somos. Entonces tenemos que tomar ese espíritu del conquistador para poder llevar a cabo los planes y el objetivo de Dios que Dios tiene en tu vida. Cuando Dios te dice levántate, no puedes quedarte sentado, mi amor. No podemos quedarnos sentados. Podemos quedarnos sentados a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cómo se dan las cosas. Tenemos que movernos. Levántate. Cristo se levantó de la tumba, amén. Él se levantó de la tumba, y cuando Él se levanta de la tumba ocurren milagros y prodigios. Yo creo que es la historia más maravillosa, ver a nuestro Señor Jesucristo levantarse de la tumba. Nadie se ha levantado de la tumba. Hay muchísimos líderes religiosos de otras religiones que están en su tumba: Buda, Krishna, Mahoma, Lao Tse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo se levantó con poder, y cuando se levantó es para hacer milagros y prodigios. Se apareció a sus discípulos, ministró a los apóstoles, sopló sobre ellos el Espíritu, ministró a Pedro que lo había negado. Cuando tú te levantas, mi hermano, yo quiero que quede muy claro hoy: cuando tú te levantas, cosas poderosas empiezan a aparecer en tu vida. Milagros de Dios empiezan a aparecer en tu vida. Cuando tú decides levantarte, la gloria empieza a tocar tu vida. Así como cuando Cristo se levantó de los muertos, hubo un cambio. Esa parte de la resurrección, esa premisa de la resurrección, los muertos salieron de las tumbas y visitaban la ciudad. Cristo estaba con los discípulos, se les apareció, los ministró, estuvo con ellos, hizo tantas cosas que dicen que ni aun todos los libros del mundo, si las contara, se pudieran contener. Ese es el milagro de la resurrección. Ese es el milagro de levantarte. Ese mismo poder de Cristo lo tienes tú. Y cuando tú te levantas, cosas prodigiosas y portentosas aparecen en tu vida, porque Dios empieza a obrar milagros en ti, porque Dios empieza a hablar maravillas, a impartir maravillas, porque se empiezan a cerrar los tiempos proféticos. ¿Cuántos años hemos estado dando vueltas sobre lo mismo? ¿Cuántos años queremos seguir dando vueltas todavía? Una vez, un año, 2 años. ¿Cuándo estamos dispuestos a cruzar, como Dios le indicó a Josué, ese Jordán? Y no lo vas a hacer, mi hermano. Cuando nosotros tomamos esa decisión, es muy importante saber que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no lo hacemos con nuestras propias habilidades, no lo hacemos con nuestro propio conocimiento, no lo hacemos con nuestros propios contactos, no lo hacemos con nuestra propia educación, influencia. Cuando Dios te dice levántate, algo sobrenatural va a pasar en tu vida. Algo sobrenatural va a pasar en tu familia. Amén. Y luego le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque tú repartirás la tierra. ¿Qué le dice? Yo voy a estar contigo. Tú no vas a estar solo. O sea, Dios nos da esa promesa que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así lo dijo Jesús. O sea, nunca vamos a estar solos, ni vas a caminar solos, ni va a ser tu condición humana, ni tu carisma. Él te va a acompañar en el proceso, como Dios
acompañó a Jesús y acompañó a Josué. Pero dice una condición: solo esfuérzate. ¿Dará mucho trabajo esforzarnos, hermano? Pregunto. Y sé valiente. No va a ser fácil, mi hermano. No va a ser sencillo. La vida cristiana está llena de retos y desafíos. Amén. Yo no entiendo cómo inclusive algunos cristianos, no de esta iglesia, de otra iglesia, he escuchado que dicen que la vida cristiana es aburrida. Digo, pero ¿de dónde sacan que la vida cristiana es aburrida? ¿De dónde se les ocurrió eso? Si la vida cristiana es lo más fascinante que hay, lo más retador, lo más desafiante. Cada día que uno se levanta, dice: Señor, ¿ahora qué vas a hacer en mi vida? ¿Ahora cómo vas a obrar en mi vida? ¿Ahora cómo vas a bendecir mi vida? ¿Ahora cómo vas a permitirme ser parte de bendición de otra persona? Que es maravillosa la vida cristiana. Todos los días estamos levantándonos y todos los días Dios hace cosas nuevas, ¿no es cierto? En tu vida. ¿No nos sorprende Dios? Dios nos sorprende todos los días. Pero claro, tenemos que esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Las cosas no llegan así como solas de repente, ¿verdad? Y por eso esa vida cristiana tan desafiante, tan aburrida, el Señor dice: pues esfuérzate para que tú puedas ver mi gloria. Esfuérzate, hermano. Todos los dones que te ha dado el Señor, todos los talentos que te ha dado tu Señor. La pasión es tan importante, mi hermano. La pasión es algo fundamental en la vida. Fíjate, el otro día estaba yo platicando, estábamos en una reunión y estaba mi jefe es dueño de 3 empresas aquí en Guadalajara, y me está diciendo: Ramón, dice, ¿cómo podemos hacerle para que los resultados se den? Para que los objetivos estratégicos se cumplan, ¿no? Los objetivos estratégicos de este 2024 están realmente retadores. ¿Cómo le podemos hacer? Me dice: necesitamos a la gente, necesitamos un cambio, necesitamos. Y decía él: a ver, ¿ustedes qué piensan, no? Entonces empezaron a comentar ahí la gente que está diciendo: no, pues es que la gente tiene que tomar mejores decisiones. Pues es importante tomar decisiones, ¿no? Tiene que analizar mejor los problemas. Pues claro que hay que analizarlo, ¿verdad? No hay que irse así con la primera. Tiene que delegar, porque hay gente que quiere hacer todo el tiempo y no se puede, es imposible. Y él decía algo que me llamó la atención: sí, es cierto eso. Todo lo que dicen está bien, pero yo necesito gente apasionada. Y cuando tú te esfuerzas, es porque hay una pasión en ti. Y yo creo que somos una iglesia apasionada. ¿No lo crees tú? ¿Sí? Somos una iglesia apasionada. Mira, hermano, el otro día estaba yo aquí sentado, me siento nuevamente aquí en el lado izquierdo. Estaba viendo aquí a, no sé su nombre, pero es una dama que estaba tocando la batería. Decía: wow, ¿cómo toca la batería? Yo apenas toco el claxon y mal, pero yo tocando la batería con una pasión. O sea, dice yo: Padre Santo. Veo a la gente de aquí de la alabanza, de repente a los hermanos, a las hermanas, con una pasión, que de repente las hermanas ponen rojas de la cara, ¿no? Porque están tan apasionadas. Esa pasión es la que necesitamos para poder, que va muy ligada con la parte del esfuerzo. Yo estoy aquí en esta iglesia, mi hermano, por la pasión. Amén. Fíjense, déjenme platicarles. Yo recuerdo, ya hace algunos años, tengo aquí como 13, 14 años ya un rato, ¿verdad? Bueno, yo estaba en otra iglesia. Yo soy cristiano desde hace muchos años. Estaba en otra iglesia y alguien me dijo: oye, pues hay una iglesia que está muy padre, ¿no? Y dije: bueno. Dice: te voy a enseñar de un CD en aquel tiempo para que lo escuches. Dice: no, pues no, ¿verdad? Dice: escúchalo. Yo me acuerdo que puse el CD y lo empecé a escuchar, ¿no? Que estaba predicando nuestro pastor, ¿no? Con una pasión, con un fuego poderoso. Y decía: wow, este hombre le está predicando a un estadio, ¿o qué? No, era una iglesia chiquita que estaba aquí, un Oxxo aquí cerquita, ¿no? Esa pasión me contagió. Esa pasión tocó mi corazón. La pasión es contagiosa. La pasión se transmite de persona a persona. Si tú eres una persona apasionada y te reúnes con personas, puedes contagiarles esa pasión. La pasión es algo fundamental en la vida, mi hermano, y también en el ministerio.
Cuando tú te apasionas por algo, ¿cómo lo haces? Lo haces bien. Lo haces mejor como lo tenías planeado. Por eso le dice Dios a José: esfuérzate. Y ese esfuerzo, mi hermano, es un sinónimo de apasionarse. De hacerlo ¿cómo? De hacerlo con el corazón. Tenemos que hacer las cosas con el corazón, mi hermano, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Es importante hacer así las cosas con todo nuestro corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes, llegas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo que todo nos saldrá bien? Ahorita vamos a ver. Mira que te mando que te esfuerces, valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esa pasión, ese esfuerzo del que estamos hablando, tiene que estar anclada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Sí, porque de repente la pasión puede ser algo muy emotivo, muy afectivo. Y la palabra de Dios, acuérdate de algo, mi hermano. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. La palabra de Dios es la que tiene que dirigirnos a donde quiera que nosotros vayamos. No una cuestión emocional, una cuestión de, así como de repente decimos, lo hacemos con las vísceras, no. Es una pasión que debes tener un fundamento bíblico, un fundamento en la palabra. Pero cuando tú alineas la voluntad de Dios a tu favor con pasión, todas las cosas cambian. Tu conducta, tus pensamientos, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, porque Él quiere cumplir esos propósitos en tu vida. No te dejes llevar por la influencia del mundo, mi hermano. Yo estoy sorprendido cómo en estos últimos años se han levantado tantas creencias, tanta filosofía humanista, ¿no? Y de repente, déjame decirte, se infiltra las iglesias en algunas ocasiones. Y en las iglesias, de repente eso no debe ser, no en Maranata, pero se infiltra en otras iglesias. Entonces debemos dejar eso a un lado y que efectivamente la palabra de Dios sea nuestra norma de fe y conducta, porque la palabra de Dios te va a cambiar. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te renueva. La palabra de Dios te bendice en todo momento y en todo lugar. Hay una historia, mi hermano, que a mí me llama mucho la atención. Estaban dos hombres en la cárcel, y es real. Y de repente uno de ellos le empieza a compartir el testimonio del Señor Jesucristo al otro preso. Eran dos presos, ¿no? Y le empieza a hablar y lo empieza a ministrar. Y el otro le dice: mira, está muy bien lo que tú me estás diciendo. Dice: pero yo lo que necesito es urgentemente una cajetilla de cigarros. Esa es mi necesidad actual. Entonces le dice: bueno, yo no tengo cigarros. Dice: no, pero es lo que yo necesito. Dice: o sea, bien, la palabra está bien, pero ahorita mi necesidad no es esa, es una cajetilla de cigarros. Entonces dice: vamos a ir a un acuerdo. Te voy a entregar, era un Nuevo Testamento, te voy a entregar este Nuevo Testamento, dice. Léelo y Dios te va a cambiar y te va a transformar. Entonces le dice: bueno, lo voy a leer, pero cada hoja que lea la voy a arrancar y la voy a convertir en un cigarrillo y me lo voy a fumar. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces este hombre le da el Nuevo Testamento y este hombre, ¿qué creen que hace? Se empieza a fumar a Lucas, se empieza a fumar a Mateo, se empieza a fumar a Marco, pero cuando llega Juan, él se quebranta y se convierte al Señor Jesús. Ese es el poder transformador de la palabra. Y además de eso, él al poco tiempo, por buena conducta, sale de la cárcel. Qué tremenda historia. Amén. Josué luego le dice en el 3:7-17, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Él había engrandecido a Moisés, amén, pero hoy iba a engrandecer a Josué. Moisés ya no estaba delante de los ojos de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel veía a Moisés como el único líder. Pero como lo comentaba anteriormente, se había cambiado la estafeta, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto.
diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Qué milagro, ¿no? Se está a punto de llevar a cabo. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividir. Porque las aguas que vienen de arriba se entendrán en un montón. Luego viene lo que se empieza a ejecutar. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante, el pueblo llevaba en el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por la parte de las orillas, por todo el tiempo de siega. Las aguas se venían de arriba, se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad, que está al lado del Zeratán. Y las que descendían al mar de Labat, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Mas los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Qué tremenda historia. Pero mira, voy a regresar un poco. Josué fue un hombre obediente al mandato de Jehová. Y la obediencia, como comentamos, genera bendición. Dile a tu hermano: cuando tú obedeces, Dios te bendice. Amén. Fue diligente Josué en todo lo que hizo. Puso en obra la palabra de Dios. Es decir, Josué hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera, sin justificaciones, sin pretextos. No dijo: voy a levantarme en la noche a ver si más o menos están dividiendo las aguas y mañana. No. Él hizo lo que tenía que hacer en el momento que se tenía que hacer. Amén. No le dijo: no, vamos a velar vamos a enlutarnos otro mes más por Moisés. No, la palabra era un orden en ese momento, ¿no? Conforme a sus instrucciones. Hermano, hermana, cuando Dios te dice que te levantes, tú y yo vamos a hacer lo posible, y Dios va a hacer ¿qué? Lo imposible, porque tenemos un Dios de los imposibles. Y mira, tú imagínate nada más el río Jordán. ¿Lo has visto alguna vez en foto? O los que han estado ya a lo mejor lo han visto de manera física. Pero el río Jordán no es un riachuelo, ¿eh? El río Jordán es un río grande que tiene una anchura de 27 a 45 metros, más o menos, bastante ancho, y tiene una profundidad de 1.5 a 3.5, y probablemente en aquella época era más profundo. Pero Josué sabía que Dios iba a hacer un milagro, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos, ese milagro, lo que Dios iba a hacer de dividir el río, nadie lo podía hacer. Pero Josué nunca dudó, mi hermano. Nunca le dijo al pueblo, nunca le preguntó al pueblo: ¿quién de ustedes sabe nadar? A ver, los que saben nadar, pónganse a mi derecha, y los que no saben nadar, pónganse a mi izquierda. A ver, los que no saben nadar, pongan sus chalecos salvavidas. No hizo eso, porque él le creyó a Dios, porque él sabía que Dios iba a hacer el milagro en las aguas. Él sabía que las aguas se iban a abrir completamente. No le dijo a la gente: pues vamos construyendo a lo mejor una barcaza, ¿no? Porque si no, él creyó. Tú tienes que creer la palabra, lo que Dios te ha hablado, totalmente, completamente y absolutamente. Y todo lo que termina en mente, no puede haber duda. Si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios va a poner su mano, Dios se va a dar lo imposible para que las cosas sucedan. Que a veces queremos ayudar a Dios, mi hermano. Tú no puedes ayudar a Dios. Haz simplemente lo que te toca hacer, y Dios va a hacer las cosas como Él sabe hacerlas, a través de milagros, prodigios, señales, portentos y maravillas.
Cuando tú ayudas a Dios, estropeas los planes de Dios. Pero cuando haces lo que te toca, eso es de bendición. ¿Y quieres que te dé un ejemplo de quién estropeó los planes de Dios? Y me voy a meter con un profeta, pero así fue. Dios le dio grandes promesas a Abraham. Y le dijo que le iba a dar un hijo. Y Abraham era un hombre ya de muy avanzada edad. Y Sara también era una mujer estéril. Pero él le prometió y le dijo: tu descendencia, voltea al cielo, Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Tu descendencia va a ser tan numerosa como la arena del mar. Y Abraham, yo creo que decía: híjole, Señor, pero a mi edad y mi esposa estéril, pero para Dios no hay imposibles. Pero como la promesa tardaba en cumplirse, porque a veces los planes de Dios no suceden exactamente como nosotros queremos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No le podemos ir a Dios mañana, Señor, pasado mañana, la próxima semana. Sarai le sugiere a su esposo algo. Le dice: ten un hijo a través de esta sierva egipcia que era Agar. Eso era ayudar a Dios. Dios en ningún momento le pidió a Abraham que hiciera eso, ni a Sara. Pero sabes, nos queremos poner como más inteligentes que Dios. Y efectivamente, Abraham hizo eso y Agar le dio un hijo, Ismael. Y ese, no se habla mucho, pero ese hijo fue verdaderamente un problema para el pueblo de Dios. Al cometer este error, hubo guerras, se dividió el pueblo. Hay un caos actualmente en el mundo por los árabes, los israelíes, y generados mucho por la descendencia de este hijo, que no era el plan de Dios. Imagínate, mi hermano, el poder de una mala decisión. Imagínate el querer hacer las cosas diferente como Dios me la dijo. Estamos hablando de un caso real. Estamos hablando de un gran hombre de Dios, Abraham. Pero también estamos hablando de una decisión que no se debió haber tomado. Todo empeoró en ese momento. Quisieron ayudar a Dios y terminaron por crear un problema que sigue actual. Y que cuando Cristo venga lo va a resolver. Pero sigue actual hasta este momento. Todos tenemos un Jordán. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cuál es tu Jordán, mi hermano? ¿Cuál es el Jordán que tú tienes? ¿Cuál es el Jordán que Dios te ha dicho que tú cruces? Cuando Dios me habló esta palabra, me la habló tan claro y tan directo, y me decía: Ramón, ¿cuál es tu Jordán? ¿Por qué no has cruzado ese Jordán? ¿Por qué has postergado la situación? ¿Por qué lo has hecho? Y yo decía: Señor, tengo que ser más diligente para hacer las cosas conforme tu plan, tu diseño y tu propósito. Amén. Y hay 3 puntos importantes que me gustaría comentarles, porque puede preguntarse uno: bueno, ¿y cómo le hacemos para cruzar el Jordán, verdad? No hay un diálogo o unas instrucciones específicas, pero Dios me habló de 3 puntos para cruzar el Jordán. 3 puntos importantes. Y uno de ellos el primero es: mantén tu fe. En lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha ministrado, lo que Dios te ha dicho, mantén tu fe. Que tu fe no se mueva. Y tu fe es creerle a Dios, como decía, totalmente, completamente, absolutamente. Él sabe el plan perfecto que tiene para tu vida. Y estoy hablando en fe en las cosas espirituales y en las cosas seculares. Nosotros, mi hermano, no nos vemos por vista. A veces queremos que las cosas poder verlas, poder escucharlas, poder sentirlas. No, nosotros nos vemos por fe. Y hay pocas definiciones en la Biblia, pero una de las definiciones que dice la Biblia que es la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces, cuando tú tienes fe,
no necesariamente vas a ver. Josué no se esperó que más o menos se dividieran las aguas del Jordán. No se esperó. Ni pasó la noche revisando qué iba a pasar. Siguió las instrucciones específicas de Dios y le creyó con todo su corazón. Fe. Ese es el principio. El primer principio: ten fe. Si Dios, ¿cuántas veces, mi hermano, Dios nos está hablando a través de este púlpito? ¿Cuántas veces, Señor, te ha ministrado a través de tu palabra? ¿Cuántas veces, Señor, te ha hablado acerca de las circunstancias, de las condiciones? ¿Cuántas veces ha pasado esa fe que tú has visto, que es una fe real, es una fe genuina, es una fe poderosa? Hay que mantener esa fe, porque esa es la condición sine qua non para poder cruzar tu Jordán. Amén. Mira, hermano, te voy a poner un ejemplo personal. Hace muchos años, bueno, no tantos, estaba yo trabajando y de repente estaba yo viajando mucho por Guadalajara y de repente me hablaron y me dijeron: oye, me habló un amigo mío, me dice: oye, Ramón, fíjate que nos interesa que te vengas a trabajar con nosotros, ¿no? Pero pues yo no te tengo que entrevistar, te va a entrevistar mi jefe. Entonces yo estaba fuera de Guadalajara, le digo: sabes que no estoy aquí en Guadalajara, pero ¿qué hay que hacer o qué no? Pues espérate, vamos a hablar. Entonces me empiezan a hablar ellos y empiezo a tener una serie de entrevistas, ¿no? Todos los que buscan trabajo pues pasan por ese proceso, ¿no? Y en esas entrevistas ahí me interesó mucho el trabajo. Dije: sí, este es el trabajo que yo estaba buscando. Ok, pues empecé ya a seguir el proceso de entrevistas, examen médico, todo el proceso, ¿no? Y yo había mucho interés en mi corazón, pero también había incertidumbre, porque yo estaba trabajando, ¿no? Y de repente estaba yo leyendo un libro muy bueno que le recomiendo, que es de un autor que fue muy famoso. Ya no he visto si tiene libros actualmente. Se llama Max Lucado. El libro se llama Todavía mueve rocas, o Todavía mueve piedras. Me acuerdo que lo estaba leyendo en aquella época y sentí que cuando yo empecé a leer ese libro, Dios me habló a través de ese libro, ¿no? Y de la palabra de ese libro. Y Dios me ministró en el espíritu y me dijo: tú vas a tener ese trabajo. Y yo, wow. Así me quedé así como, desde que está leyendo, y me quedé: Señor, sí, me estás hablando. Y me dice: tú vas a tener, mi corazón, no en cama audible, en mi corazón. Yo empecé a sentir la presencia de Dios en ese lugar y dije: ese trabajo es mío, ¿no? Pasó el tiempo, me hacen el examen médico y de repente el doctor me revisa uno de los ojos y me dice: Ramón, ¿qué tienes en el ojo derecho? Le digo: pues nada. No, sí tienes, me dice. Tienes un problema en el ojo derecho, tengo que mandar a hacer una tomografía para revisar exactamente qué tiene. Entonces me manda a hacer la tomografía y yo pues dije: caray, pues ¿qué tengo? Y entonces me hacen la tomografía y llega el día en que me iban a dar los resultados del análisis, ¿no? Y me dice, me habla, el que fue mi jefe muchos años, me dice: Ramón, dice, así me dijo textual, pues malas noticias, así me dice, estás rechazado. Fíjate bien, ¿no? ¿Qué es lo que yo había escuchado? Rechazado. ¿Qué es lo que yo había escuchado? No vas a entrar, hasta aquí terminó, bye, gracias por participar, etcétera, 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 ¿no? Y yo me quedé así como callado, ¿no? Sí, estás rechazado, tienes un problema en un ojo y no vas a poder entrar. Aquí el examen sale que eres rechazado y está firmado por el doctor. Entonces, gracias. Entonces yo me detengo y le digo, se llamaba Alfredo, me acuerdo muy bien. Alfredo, le digo, a ver, le digo, estoy rechazado, sí, pero ¿por qué? Porque no ves. Le digo, claro que veo, le digo. Voy a hacer trabajos de precisión, no va a ser protección. Y en ese momento yo sentí en mi espíritu, dije, Dios te dio una palabra, Ramón. Y yo sé que fue a través de la inspiración del Espíritu Santo, que yo le dije a este hombre, dije: Alfredo, te voy a decir dos cosas. La primera, tú no te vas a arrepentir de contratarme. Dos, lo que hago lo sé hacer muy bien. Y él se quedó callado. Dice Ramón, dice, ok, vamos a hacer otra entrevista, ¿no? Entonces vuelvo a hacer otra entrevista con él y al final me quedé en la empresa. Y me quedé en la empresa, mi hermano, no porque fue yo el mejor, había mejores que yo seguramente, porque Dios me había dado una palabra. Y yo creí esa palabra, y yo me tomé de esa palabra, y me agarré de esa palabra, y me dijo, si Dios me dijo que aquí es, no en otro lugar. Si Dios me va a abrir la puerta aquí, aquí va a ser.
Y yo quiero decirte que eso fue de las mayores bendiciones que he tenido en mi vida laboral. Aprendí muchas cosas, me sirvió para después en otros trabajos. Y Dios me dio esa palabra, pero yo tenía que cruzar ese Jordán. Yo no podía detenerme ante un rechazo, decir, ¿sabes qué? No. Yo sabía que Dios me había dicho que si yo tenía que hacer, esforzarme, mi hermano, como Josué se esforzó. Entonces el primer punto es: mantén tu fe. ¿Tu fe en dónde? En la palabra de Dios. Olvídate de lo que pasó, del pasado. Mantén tu fe en la palabra actual de Dios. Ese es el primer punto. Te voy a dar otro ejemplo. Dios resucitó mi vida de oración. Hoy, en el día de la resurrección de Cristo, yo te puedo decir con toda certeza que Dios resucitó mi vida de oración de una manera poderosa y me llevó a cruzar ese Jordán. Y te lo voy a explicar con esos 3 principios. Fe. Yo te voy a decir algo, mi hermano. Dios me habló de hace muchos años y me decía en mi espíritu, con una voz en mi corazón que me decía: ora, 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 ora. Y yo oraba. Pues no sabía cómo orar, ¿no? Como ahorita yo empezaba a orar. Pero yo creí esa palabra, decía, es que si es algo que está en mi corazón, es Dios, debe ser Dios. Entonces yo empezaba a orar, como fuera, a orar, y creí en esa palabra. Cuando me convertí al cristianismo, eso fue más fuerte en mí. Dios seguía hablando en mí y decía, ora, y yo creía esa palabra. O sea, mi fe se mantenía firme en esa palabra. Pero yo oraba pues de una manera muy rudimentaria, de una manera muy arcaica, de una manera pues que no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ese fue el primer punto. Mantuve mi fe. Segundo punto, la fe. Haz un plan. ¿Sabes lo que yo hice, mi hermano? Hacer un plan. Yo había leído en algunos libros cristianos que había un espíritu de oración, que había un espíritu más allá de las palabras y más allá de las emociones y más allá de las oraciones articuladas. Había un espíritu de oración. Y yo me decía, sin saber mucho, decía, tengo que hacer un plan porque yo quiero capturar ese espíritu de oración, porque Dios me ha hablado que yo ore, porque Dios me lo ha dicho. Y yo hice un plan, mi hermano. Y yo dije, yo voy a empezar a orar todos los días 1 hora. Mira, mi hermano, yo oraba como podía, pero oraba 1 hora. A veces no sabes ni lo que decía, pero oraba 1 hora. Señor, y ahora más, ¿qué más digo? Pues oraba y oraba. Yo dije que voy a orar 1 hora y voy a orar 1 hora. Y después de 1 año, mi hermano, 1 año me tardé orando así, empezó a despertarse algo en mí. Porque mi espíritu se ve de oración, pero un espíritu vivo. Por eso digo, Dios resucitó mi espíritu. Entonces yo empecé a orar más y más, con ese fuego, un poquito más fuego. Y luego, ¿qué creen que pasó? Conocí Maranata. Y Maranata fue el parteaguas, mi hermano. Pero yo había establecido un plan. Maranata tiene un espíritu de oración, ¿tú sabes eso? Existe un espíritu de oración ahí. Tú puedes capturar ese espíritu de oración, porque es un espíritu de nuestro pastor y del ministerio. Y el anhelo de mi corazón es que la iglesia capture ese espíritu de oración y que podamos orar todos unánimes, juntos, clamando y orando. Entonces el segundo punto es, hice el plan, y ese plan empezó a dar resultados y empezó a ver esa resurrección de oración en mi vida. Amén. Y empecé a sentir esa presencia, esa paz, ese fluir del espíritu. Y cuando llego aquí, ¡pum!, me encuentro que hay un espíritu de oración y digo, Señor, tú abriste las puertas donde tenía que estar, tú me llevaste al ministerio. Porque recuerdas que yo te decía que yo entré aquí por pasión del pastor. Pues esa pasión me contagió y dentro de mi corazón dije, tú tienes que estar ahí. Pero porque también había ese espíritu de oración, esa pasión, esa presencia, esa unción, esa administración que hay en ese ministerio. Y mi espíritu fue revolucionado completamente. Y el tercer punto es, determínate a ejecutarlo. Ya tienes un plan, ya tienes la fe, tienes el plan. Ahora hazlo, mi hermano.
Pues ¿qué empecé a hacer yo? Pues a orar más todavía, ¿no? Lo seguí ejecutando, lo seguía haciendo más y más y más. Y digo, tú, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, resucitaste en mí ese espíritu de oración. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que quieres que Dios resucite hoy en ese día de resurrección? Y yo te digo en el nombre de Cristo Jesús que el Señor está dispuesto a resucitar. El Señor me hablaba y me decía, yo voy a resucitar lo que sea muerto. Yo voy a levantar todo aquello que está seco, todo aquello que está inmóvil, todo aquello que está en pasividad. Y me decía el Señor, oh, yo voy a hacer una resurrección en la iglesia. Oh Padre, en el nombre de Cristo, yo voy a resucitar ministerios, voy a resucitar vidas. Voy a resucitar lo que tú crees que está muerto, yo lo voy a resucitar. El Señor va a obrar de manera poderosa. Ministerios, alabanza, adoración, diáconos, integración, todos esos ministerios necesitan de la resurrección de Cristo. Y Dios va a obrar, Dios va a resucitar lo que se ha muerto. Tú tienes que tener fe, porque Dios sigue obrando. Dios es un Dios de resurrección. Dios quiere que te levantes, Dios quiere que te pares, Dios quiere que dice, y Dios te dice en esta mañana, hoy es tu momento. Ya no lo postergues más, ya no pase más tiempo. Si Dios te dio una palabra acerca de tu ministerio, acerca de tu vida, acerca de tu plan profético, ¿por qué la detienes? ¿Por qué te esperas? ¿Por qué sigues sentado? ¿Por qué no te levantas? Y que Dios pueda obrar y que Dios pueda resucitar eso que está muerto, porque tenemos un Dios de resurrección. Y así como Dios se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, Dios puede restaurar, Dios puede resucitar tu ministerio, Dios puede resucitar tu vida, Dios puede resucitar tu salud, tu trabajo, cualquier cosa. Él lo puede hacer porque hay un poder en Él, porque tú lo que no has podido hacer, Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. Él te va a levantar, Él te va a ministrar, Él te va a decir, tú ahora te has decidido y ahora me toca a mí hacer los milagros que tú necesitas para llevarte, encaminarte en el plan y en el diseño y el propósito que Dios tiene para tu vida. Dale la gloria a Dios, amén. Santo sea tu nombre, Señor. Santo eres, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Oh, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te pregunto nuevamente, mi hermano, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán, hermano? David Livingstone, misionero escocés, los años 1800 aproximadamente. Él tenía un corazón de evangelista y él predicaba en Escocia. Era un hombre de Dios, pero Dios le puso en su corazón y le dijo, ve a África a ministrar en África. Claro que él tenía que cruzar un Jordán, mi amor. Ya era cristiano, ya predicaba, pero el Señor le dijo, no, te quiero en Escocia, te quiero en África. Y déjame decirte algo, mi hermano. En aquella época los misioneros, cuando tomaban una decisión así, agarraban su ropa y la metían en un ataúd, porque sabían que no iban a regresar. Así de fuerte en aquella. Y David Livingstone toma esa decisión, se embarca a África, toma sus pertenencias y decide cumplir el plan y el diseño de Dios, y aventurarse a cumplir el anhelo del corazón de Dios, a cruzar ese Jordán que parecía infranqueable, que parecía inundado. Y él plantó una misión cristiana en África. En la zona de la actualidad y de la ciudad lleva su nombre, que se llama Belnetri, que es el nombre de la ciudad donde nació Livingstone en Escocia. Él dice que cuando llegó al continente africano se encontró no solo con aridez física,
sino con una aridez espiritual. La misión daba muy pocos frutos. Las cosas no avanzaban a la velocidad que él quería. Él predicaba, él oraba, él clamaba, y las cosas parecían que no avanzaban. Pero él se había levantado, mi hermano. Él había obedecido a Dios. Él sabía que nunca iba a regresar a Escocia, porque la malaria en esos lugares mataba a la gente y los misioneros normalmente eran muertos. Él tuvo muchos percances. En una ocasión la tocó un león y quedó herido de una pierna, ya no pudo caminar nunca igual. Pero él nunca dejó de creer. Sabía que había pasado ese Jordán y sabía que Dios había hecho y que iba a ser algo poderoso. Nunca se rindió, mi hermano. Siguió predicando, siguió orando, siguió ministrando hasta el final de su vida, que lo encontraron muerto, mi hermano. Lo encontraron muerto en su tienda de rodillas. Él murió de rodillas orando a Dios. Y déjame citarte algo de lo que escribió en su diario. Dice: somos como voces gritando en el desierto, preparando el camino para un glorioso futuro. Los futuros misioneros recibirán la recompensa con conversiones en cada sermón. Somos sus pioneros y ayudadores. Que ellos no olviden a los guardianes de la noche. Nosotros, quienes trabajamos cuando todo estaba oscuro y no había evidencia de éxito, en lo que se refiere a las conversiones que animaron nuestros pasos. Ellos sin duda tendrán más luz que nosotros, pero debemos servir al Maestro con ardor y proclamar el Evangelio como lo harían ellos. Livingstone murió en 1873. Ya más de 140 años de su muerte, miles de personas se han convertido. En África hubo un avivamiento espectacular, caminando sobre las lágrimas y sobre las rodillas de los hombres que le creyeron a Dios y hombres que decidieron cruzar ese Jordán por amor a Dios y por fe en su palabra. Mi hermano, porque cuando tú te decides, cuando tú te levantas, cuando tú empiezas a caminar en pos de lo que Dios te ha hablado, y de repente tus pies empiezan a tocar las aguas de tu Jordán, el milagro va a empezar a aparecer en tu vida. Esas aguas se van a empezar a dividir, esas aguas se van a empezar a abrir. Dios va a obrar eso imposible que tú no creías en tu corazón, que tú le decías: Dios, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Pero Dios, en su poder, en su amor y en su misericordia, hace mucho más abundantemente de lo que creemos y esperamos, de lo que pedimos y pensamos. Por eso atrévete a tocar las aguas del Jordán, atrévete a pisarlas, porque cuando tú las pisas, milagros van a empezar a suceder. Se va a abrir ese Jordán en tu vida, vas a poder cruzar. Ya no va a haber ese límite, ya no va a haber esa situación de bloqueo y de obstáculo, sino que tú vas a poder caminar ya en otras fuerzas. Dios te va a abrir puertas que no estaban abiertas. Dios va a romper cerrojos y candados que estaban cerrados. Dios va a abrir ventanas en los cielos. Dios va a hacer lo impensable, lo que tú nunca creías, porque tenemos un Dios de lo imposible. Atrévete, hermano, no te detengas. Pisa las aguas del Jordán y vas a ver cómo Dios, en su gracia y amor y su misericordia, va a abrirlas. Va a hacer ese milagro que tú tanto esperas. Va a levantar ese ministerio, va a levantar esa situación familiar, va a levantar esa situación económica, va a hacer todo lo imposible porque tú le creíste, porque fuiste obediente. Pero no te detengas, hermano, hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Dios tiene planes que van más allá de lo que tú puedes pensar, imaginar, porque nuestra mente es limitada e infinita. Pero cuando Dios te da una palabra, en los cielos se abren como se abrió ese Jordán, y la gloria de Dios desciende para tu vida, para impartirte, para ministrarte, para seguir llevándote al plan y al propósito perfecto que Dios tiene para su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea
sea su nombre, Señor. Santo sea tu nombre, Señor. Santo, determínate, mi hermano. Hoy es el día. Hoy es el día. Ya no te esperes. Ya no postergues. Ya no digas mañana, pasado mañana. Hoy es el día. Si Dios te ha dado una palabra, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir en su nombre. Santo sea su nombre. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor. Tú nos has ministrado el día de hoy. Tú nos has hablado, Señor. Yo te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que este pueblo, esta iglesia, Señor, nosotros que estamos aquí congregados, Señor, los que están conectados, Señor, los que escucharán esta palabra, Señor, tú pongas, Señor, en su corazón y en su espíritu ese espíritu de conquista, de avance, de progreso, Padre Santo, Señor. Ya no permitas, Señor, que la rutina, Señor, ya no permitas, Señor, que esa rutina nos permita, Señor, o nos impida, Señor, seguir caminando, Señor, en base a lo que tú nos has hablado, Señor, porque tú eres un Dios de poder, Señor. Tú vas mucho más allá de lo que podemos pensar, imaginar, Señor. Glorifícate, Señor. Oh Padre, enséñanos tu gran gloria y poder, Señor, a la obediencia, Señor, el poder caminar en pos de ti, Señor, hacer de bendición, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Dar un aplauso al Señor. Glorias a tu nombre, Señor.